Damos inicio al curso de Administración 2 y vamos a aperturar la segunda parte de la guía de estudio número 2. Haciendo un contexto, una retroalimentación del contenido visto anteriormente, recordemos que estamos hablando de la planeación. Para poder hablar de la planeación, es necesario comprender que existen tres tipos de planeación. Existe una planeación estratégica, que es la cual nosotros estamos estudiando ahora y en la cual nos estamos basando. También hay una planeación táctica o funcional y también existe una planeación operativa. Dentro de la primera, nosotros pudimos conocer que hay algunos elementos como la misión o el propósito, las metas o los objetivos, las estrategias, las políticas, los presupuestos, los programas, los procedimientos que son también conocidos como planes internos dentro de la planeación estratégica. Ahora, comprendamos cómo funciona la planeación. Recordemos que la planeación entonces dijimos que forma parte de la fase mecánica o estructural, es decir, donde se establece o donde se diseña la base de todo plan o proyecto a realizar a futuro. La planeación estratégica, por ser la base, entonces va a hacer uso de los elementos antes mencionados y la planeación estratégica podemos decir que está enfocada o que abarca toda la empresa u organización de manera general. El concepto nos dice, define los lineamientos generales de la planeación de la empresa. Esta labor la realizan los altos directivos. Claro que como este tipo de plan abarca toda la empresa, todos los departamentos, todas las áreas o subáreas, abarca a todo el personal en general, tenemos que tomar en cuenta entonces que la planeación es diseñada, en este caso la estratégica es diseñada por los directivos, gerentes, administradores, la junta directiva. Ellos serán entonces quienes tendrán a cargo el diseño de un plan en general para toda la organización. Ahora, todas las empresas, y si queremos hablar del área hotelera, vamos a decir que se dividen en subdepartamentos o en departamentos, perdón. Ahora bien, los departamentos serían camarería, lavandería, cocina, restaurante, recepción, reservas, entre otros. Ahora bien, la planeación táctica o funcional es aquella que se va a aplicar por departamentos. Es decir, que si cada departamento tiene un proceso, que si cada departamento tiene asignada una función, entonces la planeación táctica o funcional va a venir a fortalecer el plan general, es decir, el plan estratégico. Ahora bien, esta es la táctica funcional y esta responde y dice, comprende planes más específicos que se elaboran en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa y que se subordinan a los planes estratégicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el plan estratégico es el plan de toda la empresa. El plan táctico o funcional es el plan que se va a diseñar por departamento, puesto que cada departamento tiene características en cuanto al trabajo y las funciones a realizar. Y por último tenemos la planeación operativa. ¿En qué consiste esta? Ahora recordemos, si la empresa está compuesta por departamentos, cada departamento entonces va a tener subdepartamentos. Por ejemplo, si hablamos del departamento de recepción, decimos que recepción se subdivide en reservas, mostrador, mano corriente, caja y créditos. Ahora, mano corriente, recepción, reservas, por ser áreas específicas, pues van a diseñar un plan interno de acción y a eso le llamamos planeación operativa. Entonces, el subdepartamento, a través de su plan, va a ayudar al departamento a través del plan táctico y el plan táctico del departamento va a ayudar al plan estratégico, que es el plan de toda la empresa. Esto es algo muy importante que debemos conocer dentro de la planeación. Nosotros estamos viendo el primer tipo de planeación, que es la planeación estratégica, y estamos viendo los elementos de la planeación estratégica. En la clase pasada aprendimos que era una misión o objetivo, perdón. Hablamos de que era una meta y ahora estamos hablando, también vimos que era una estrategia y recuerden que acá tenemos desde el punto de vista conceptual que es la estrategia y la estrategia nos dice entonces que esta la estrategia permite la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa. Es decir, que las estrategias son pequeños planes de acción. Por ejemplo, si estamos hablando de un plan en el departamento de cocina,
qué estrategias van a emplear ellos para la elaboración de platillos. Esto quedará interno, será solamente el departamento de cocina. Así como cocina puede diseñar sus propias estrategias de producción, también los demás departamentos lo podrán realizar. Entonces, una estrategia es un pequeño plan y define y permite a través de esta entonces eliminar competencia y fortalecer y tomar en cuenta las debilidades de los departamentos y fortalecerlas. Ahora, vamos con el siguiente. Las políticas. ¿Qué es una política? Algo que tenemos que tomar en cuenta es que la política nos sirve para la toma de decisiones. En la mayoría de empresas establecen políticas y las políticas son dadas de manera interna como externa. Alguien dirá, ¿cómo así? Le explico. La estrategia se aplica, en su mayoría las estrategias son aplicables de manera interna, es decir, considerando las debilidades y amenazas que la empresa, el departamento o el personal posee, entonces así se van a establecer estrategias. A diferencia de las políticas van a poder ir dirigidas al personal de la empresa, al sistema de producción, a la maquinaria, pero también van a ir dirigidas a los clientes, a los comensales o al público en general que consuma algún producto o servicio de la empresa. Por eso es que decimos que las políticas, perdón, son directrices que nos permiten la toma de decisiones. Entonces, a través de una política podemos definir y diseñar qué está permitido y qué no está permitido hacer dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante, yo este ejemplo lo pongo, es un ejemplo muy común. Usted ingresa a un restaurante y usted se puede percatar que a su alrededor va a haber simbología. De repente va a haber un círculo, dentro de este va a haber una mascota como un perro o un gato, una diagonal sobre este. Entonces le está diciendo prohibido el ingreso de mascotas. Esto no es aplicable solamente para los clientes, sino también está aplicado para los trabajadores. Por ejemplo, usted ve otra área y ve que hay la figura o la imagen de un cigarrillo. ¿Qué le está diciendo? Esa figura le está indicando que es área de fumadores. Entonces tenemos que considerar que las políticas son bases o directrices que van dirigidas a todo aquel que tenga contacto con la empresa, independientemente de la adquisición del producto o servicio que éste haga. El concepto nos dice, las políticas también son planes, vea, también son considerados como planes, pues son declaraciones o interpretaciones generales que orientan o dirigen, perdón, las reflexiones para la toma de decisiones. No todas las políticas son declaraciones, a menudo solo están implícitas en las acciones de los gerentes, perdón. Ahora, otro ejemplo que les puedo dar. Ustedes saben que hoy en día los nuevos protocolos de seguridad solicitan que el personal o público en general ingrese a supermercados, a centros comerciales, a empresas, independientemente de qué produzcan las empresas, pero ustedes ven que solicitan que ingresen con el uso de la mascarilla y la careta. En algunas ocasiones, dependiendo de la industria, les van a pedir guantes. En otras ocasiones van a pedir equipo y uniformes de seguridad, háblese de overoles, háblese de caretas industriales. Entonces, en este caso, la empresa estableció la política que va dirigida para el personal, para el cliente en general, y todos deben acatarla porque son directrices que marcan el funcionamiento de la empresa. Entonces, tenemos que considerar todos estos aspectos, puesto que la política entonces va a definir qué es lo que se puede y lo que no se puede realizar. Dice, las políticas, dice que son declaraciones o interpretaciones generales que orientan a las reflexiones para la toma de decisiones. Entonces vemos que se establece una política y todos los que tengan contacto o para quienes vaya dirigida esta deben respetarla. Por eso es que se llama política. Por ejemplo, las empresas establecen que el personal debe estar debidamente con uniforme y debidamente identificado con su carnet que lo acredita como trabajador. Ahora bien, tenemos que considerar lo siguiente, esa política aplica solo para el personal, pero por ejemplo,
Veamos el tema una vez más de los nuevos protocolos de seguridad. Hoy en día, las políticas dicen que antes de ingresar tiene que pasar por la toma de temperatura, aplicarse alcohol en gel y pasar por las tablas de limpieza. Entonces, esa política no es una opción, está dada para todos y todos deben respetar y cumplir la política previamente establecida. Entonces, entendamos que la política nos sirve para la toma de decisiones dentro de la planeación. Pasamos con el siguiente elemento entonces y vamos a encontrar a los procedimientos. Ahora bien, ¿qué es un procedimiento? Los procedimientos, para tomar en cuenta un procedimiento, también vamos a comprender que es un método. Recuerde que un método es la manera ordenada de realizar cualquier función. En otros conceptos, bueno, si usted se va al diccionario, el diccionario le va a dar una serie de definiciones. Ahora bien, el método, concluyamos diciendo que el método es la forma ordenada de realizar puntos suspensivos. ¿Qué? Cualquier trabajo. Ahora, el procedimiento está compuesto a través de métodos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y ese qué se hará, pues se tiene que hacer de una forma ordenada para que los resultados sean bajo los límites de la producción. Ahora bien, el concepto nos dice, los procedimientos son planes que establecen un método de actuación necesario para soportar actividades futuras. Son secuencias cronológicas. Y aquí está la palabrita clave. Mire, método, modo ordenado, cronológicas, igual, de igual manera. Si usted investiga qué es algo cronológico, pues le va a decir que va en secuencia, que va por pasos, que va por etapas. Eso es lo que le va a decir. Entonces, el procedimiento responde a la manera en que se van a realizar cada una de las funciones, qué métodos se van a incorporar o qué procedimientos se van a tomar en cuenta para la realización de las diversas actividades que se tengan asignadas dependiendo los departamentos que se estén evaluando. Ahora bien, el concepto nos sigue diciendo, dice, son planes que establecen un método de actuación necesario para soportar actividades futuras. Son secuencias cronológicas de acciones requeridas, lineamientos para actuar más que para pensar. ¿Se da cuenta? Son formas ordenadas, métodos paso a paso, es una línea cronológica de lo que se va a hacer, de lo que se hará, es decir, lo que se va a llevar a la acción. Por eso ahí nos está diciendo claramente que es para actuar más que para pensar. Entonces, si hay procedimientos, obviamente previo al procedimiento tiene que estar establecido a través del plan qué es lo que se va incorporando. Dice, más que para pensar, que detallan la manera precisa en que deben realizarse ciertas actividades. Y ahí tenemos el ejemplo de una universidad. La universidad dice que el método de evaluación que ellos establecen es a través de 3 pasos y nos da un claro ejemplo. El primer paso, establecer los objetivos de desempeño. El segundo paso, realizar una revisión de los objetivos a medio año. Y el tercer paso, realizar un análisis del desempeño al final del periodo. Entonces, ellos hacen un método o los procedimientos de evaluación lo hacen a través del método de revisión de 3 periodos de tiempo, pues para saber si los resultados serán satisfactorios. Entonces, comprendamos que el método nos indica la manera en que se van a estar realizando las diferentes funciones o actividades, considerando que para involucrar un método, también nosotros, o un procedimiento, también nosotros tenemos que tener en cuenta qué recurso tendremos a nuestra disposición. Recuerde que la administración nos habla de 3 recursos, que sería hombre, moneda y materia prima. Entonces, tenemos que saber qué recurso vamos a involucrar dentro del procedimiento para que los resultados sean productividad. En conclusión, si vemos en la parte superior izquierda, nos dice procedimientos, planes que establecen un método de actuación necesario para soportar actividades futuras, es decir, establecer, diseñar, planear qué es lo que se hará en cada uno de los departamentos o en cada una de las actividades o funciones que se deban realizar. Eso es un procedimiento. Pasemos al siguiente elemento, que son las reglas. Si nos vamos a la parte del diccionario, nos dice que una regla es una norma. Entonces, comprendamos, una regla o una norma es un estatuto o es un parámetro que no puede ser modificable, es decir, ya se estableció, no hay cambio. Por ejemplo, para poder ingresar hoy en día a cualquier lugar, la mascarilla es obligatoria. Ahí no le está preguntando, por ejemplo, un centro comercial, no le está preguntando, ¿quiere utilizar la mascarilla?
quiere pasar por la medición de la temperatura, sino le está diciendo, la regla es, si quiere ingresar, pase, mídase la temperatura, utilice mascarilla y entonces le dejaremos el acceso. Entonces la regla es un parámetro, es un estatuto fijo, no puede ser modificado. ¿Qué nos dice respecto a la regla? Dice lo siguiente. Las reglas establecen las acciones específicas necesarias. Ahí no está diciendo, no está persuadiendo, es decir, no está dándole las sugerencias, sino le está diciendo establecen, es decir, que sí o sí se tienen que cumplir. Entonces dice, las reglas establecen las acciones específicas necesarias o su ausencia para evitar que existan desviaciones. Casi siempre son el tipo de plan más simple. No fumar es una regla que no permite la desviación de un curso de acción establecido. Yo les ponía este ejemplo hace un momento con el tema de las políticas. Ustedes han visto que hay restaurantes con enfoque familiar. Los restaurantes con enfoque familiar no autorizan el área de fumadores porque sabemos que ahí van a haber niños, jóvenes, adultos mayores, adultos de la tercera edad y obviamente pues no es correcto, no es apropiado que estén en espacios o ambientes donde hay fumadores. Y así podríamos poner varios ejemplos respecto a las reglas que no son modificables, que se han establecido para mantener un orden. La regla, para poder establecer que la regla está funcionando a la medida requerida, para ello existe el control, que recordemos es un proceso de la administración. Más adelante pues vamos a estar hablando específicamente de cómo funciona el control. Ahora bien, dejamos claro entonces que la regla es un parámetro o es un estatuto, perdón, que no puede ser modificable y la regla nos establece las acciones específicas a realizar dependiendo el área, el departamento, el personal o a quien estas vayan dirigidas. Tenemos entonces los programas. Alguien dirá, ¿los programas son lo mismo que un procedimiento o un método? No, ¿sí? ¿Por qué razón no? Porque mire, pues los programas involucran, dentro de la estructura del programa se involucran algunos otros elementos como metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear, entre otros elementos que se van a incorporar dentro de un programa. En otras palabras, y para que usted lo pueda comprender, el programa entonces es una serie de recursos o elementos que se van a emplear dependiendo las necesidades y características de los distintos departamentos o áreas de la empresa. Por ejemplo, el programa o la forma en que funciona cocina no es la forma en que va a funcionar camaradería. Por lo tanto, las metas, políticas, procedimientos, reglas de cocina van a ser diversas a las de camarería. Entonces, cada departamento va a establecer un programa de funcionamiento. Podríamos decir que el programa está bastante relacionado a lo que es la planeación táctica, porque recordemos que la planeación táctica es por departamento. En este caso, el programa entonces establece o selecciona los elementos más apropiados para activar, perdón, el departamento al cual se pretende trabajar. El concepto nos dice, los programas son un complejo de metas. Mire, son un complejo, es decir, que está incorporado con una serie de elementos. Metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para realizar un curso de acción determinado. Por lo regular, cuentan con el apoyo de un presupuesto asignado. Entonces ya vamos a conocer qué es un presupuesto. Entonces, en el programa establecemos una serie de elementos o recursos. Estos recursos son necesarios para llevar a la acción o activar o poner en marcha o hacer funcionar el departamento. Ese es el objetivo de los programas. No tomemos en cuenta el término programa como procedimiento porque no es lo mismo. El programa incorpora una serie de elementos. El procedimiento nos dice la manera paso a paso en que se realizarán cada una de las funciones. Diferencia entre uno y el otro. Tenemos también lo que son los presupuestos. Cuando se le habla de presupuestos, todos piensan que es efectivo, todos piensan que es dinero, todos piensan que es el recurso económico. Sin embargo, vamos a definir al presupuesto, sí, como términos numéricos,
pero el presupuesto más está enfocado a un informe detallado de qué es lo que se pretende invertir en un lapso de tiempo, número de cantidades, costos individuales, costos generales, la producción que tendrá cada uno de estos y por último los resultados en producción y resultados en recurso económico. Entonces el presupuesto es algo detallado de los resultados, en otras palabras, pues el presupuesto responde a los resultados que se esperan tras la inversión. No pensemos en presupuesto como dinero, porque entonces si pensamos en dinero, a eso le llamamos capital. No le llamamos presupuesto, sino es nuestro capital. Ahora, cuando desglosamos ese capital, cuando colocamos nuestro debe, nuestro haber, yo creo que ustedes están viendo el curso de contabilidad, qué mejor que este curso para que nos pueda explicar cómo se mueven los presupuestos. El presupuesto entonces lo podemos trabajar de manera detallada y allí pues especificar qué es lo que esperamos nosotros en términos numéricos en cuanto a la inversión, en cuanto a la producción y en cuanto a las ganancias. Y el concepto dice, en términos numéricos, el informe de los resultados esperados puede llamarse plan cuantificado. De hecho, el presupuesto financiero operativo es a menudo un plan de utilidades que puede expresarse en términos financieros y de horas laborales, en unidades de producto u horas máquina o en cualquier término numérico medible. Asimismo, puede ocuparse en la operación como el presupuesto de gastos, repercutir en el egreso de capitales como el presupuesto de gastos de capital o mostrar el flujo de efectivo, como lo hace el presupuesto de caja. Uno de los presupuestos más amplios es el que prepara la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, que después presenta al Congreso el presidente de Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo, pero para que usted comprenda, el objetivo es que usted entienda que los presupuestos es el informe detallado de lo que se pretende y lo que se espera alcanzar en términos numéricos y en un periodo o lapso de tiempo determinado. Así que con esto concluimos los elementos que forman parte de la planeación estratégica. Ahora bien, en nuestro material, en la guía de estudio número 2, nosotros vamos a encontrar algunos otros temas que van a reforzar el tema de la planeación estratégica, como por ejemplo los pasos de la planeación. ¿Qué hacemos para definir un plan? Pues tomamos en cuenta, vamos a estudiar las herramientas administrativas, tal es el caso de la matriz FODA, de los diagramas, el diagrama de Ishikawa, vamos a encontrar lo que es las herramientas de evaluación. En este caso, una de las herramientas de evaluación es la matriz FODA, también conocida como DAFO, que nos da a conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que posee la organización. Recordemos que esto ya lo hemos visto en contenido de Administración 1, pero vamos a reforzar nuestro contenido. Las oportunidades responden a factores externos, es decir, que la empresa no tiene a su alcance. Entonces, cuando se establece un plan, se tiene que tomar en cuenta la atención a las oportunidades. Paso 2, establecimiento de objetivos o metas. Paso 3, consideración de las premisas de planeación. Paso 4, identificación de alternativas. Paso 5, comparación de las alternativas con base en las metas propuestas. 6, elección de una alternativa. 7, formulación de los planes de apoyo. Y número 8, conversión de los planes en cifras, perdón, mediante la realización de presupuestos. Entonces ahí tenemos paso a paso qué es lo que podemos nosotros realizar dentro de la planeación y algunos elementos claves que se van a considerar. Esto lo dejo como material de lectura para que ustedes puedan apoyarse ahí si tienen alguna duda. ¿Qué es una premisa? Para que usted comprenda, una premisa son supuestos sobre el ambiente en el que se desarrollará el plan. Es decir, que cada vez que se diseña un plan, se tiene que evaluar el entorno, se tiene que evaluar qué es lo que tiene la empresa a su favor y qué es lo que tiene en contra. A eso le llamamos premisa. Ahora bien, las premisas pueden ser aplicables en diversos aspectos. Aquí nos dice, el siguiente paso lógico en la planeación es establecer, divulgar y lograr el acuerdo para utilizar las premisas de planeación decisivas como los pronósticos, las políticas básicas aplicables a los planes existentes de la compañía. Y aquí nos dicen una vez más, las premisas son
supuestos sobre el ambiente en el que se desarrollará el plan. Es decir, que pues se hizo una evaluación. Al hacer esa evaluación, pues a ciencia cierta no nos dice que así vaya a ser. Sin embargo, la premisa nos hace como tener una preliminar, ese es el término, una preliminar, es decir, una evaluación diagnóstica del entorno, del contexto, de lo que nos espera, de lo que tenemos a nuestra disposición y a nuestro alcance para poder elaborar planes o proyectos. ¿Cómo se deben tomar en cuenta las alternativas? ¿Cómo se evalúan alternativas? Recuerde que una alternativa es una opción que se tiene. ¿Cómo se pueden formular planes? Esto se los dejo como material complementario. Aquí una vez más nos habla de los objetivos, pero esto ya lo vimos anteriormente, para que usted pueda comprender un poquito más al respecto de la planeación. Entonces, con esto concluimos la guía de estudio número 2 del curso de Administración 2.